A continuación tenemos la presentación de la maestra Carla Barcellos. Es una experta en economía y ciencia de datos con experiencia internacional. Actualmente se desempeña como Senior Data Architect y Data Scientist en la Oficina de Datos e Información en la Columbia Británica, Canadá. Además, ha sido investigadora en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. En su ponencia, Perspectivas y retos de las habilidades para el trabajo en el contexto del nearshoring, Carla explorará, la maestra Carla, cómo las habilidades laborales desempeñan un papel crucial en el entorno del nearshoring y cómo pueden abordarse los desafíos actuales del mercado laboral. En 2022, fue arquitecta de datos y científica de datos senior, Oficina de Datos e Información, Agencia de Servicio Público, Columbia Británica, Canadá. En 2021, investigadora de datos e informes, Secretaría de Finanzas, Columbia Británica, Canadá. En 2021, también analista económico, análisis de mercado laboral, pronóstico e información, desarrollo de la fuerza laboral y capacitación en habilidades, Secretaría de Educación Avanzada y Capacitación en Habilidades, también en Canadá. De 2014 a 2018, economista, investigadora, jefa de departamento en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en la Dirección de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales dentro de la Cámara de Diputados del Congreso de México, en la Ciudad de México. De 2015 a 2018, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2016 a 2018, asistente de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero aclarar que su ponencia y comentarios son a título personal. Por favor, maestra Carla, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Vamos a ver si queda la primera. ¿Sí lo pueden ver? Se ve bien. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, organizadores de este primer coloquio internacional de innovación, empresas, redes y territorio. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, doctora Paloma Cruz, por la invitación. Quiero hablar un poquito sobre mí y cómo en mi experiencia este tema en especial de nearshoring, habilidades y cambios ha sido fundamental en mi carrera, porque lo he vivido en carne propia y porque lo he vivido en mis investigaciones en los últimos 5 años. Cuando empezamos a buscar en Google, ¿qué significa nearshoring? ¿Por qué es tan importante? Lo primero que encontramos es que con este término se define la relocalización de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países con cercanías geográficas. Si vemos de izquierda a derecha en esta lámina, vemos que BN Américas hace 5 días mencionaba oportunidades están en el centro del escenario en México. Si vemos el siguiente, Bloomberg mencionaba la importancia del nearshoring y su relación con la demanda de trabajo tech en Latinoamérica. Hace 3 semanas, Railway Age hablaba del nearshoring como la oportunidad de esas que se dan solo una vez en la vida. La Reserva Federal de Dallas, si vemos en el mapa, también tiene su investigación en el que menciona que el nearshoring va a ser una de las principales estrategias para hacer crecer la inversión extranjera directa en México. Todas las noticias que vemos en Google, que escuchamos a lo largo de Latinoamérica y de Norteamérica, nos refieren a que hay una oportunidad aquí. Es muy importante darnos cuenta de que en un contexto económico que no es el más agradable, no el más perfecto, aún así México y Estados Unidos y Canadá tienen ciertas ventajas de trabajar juntos. En un estudio realizado por el Banco de México, en septiembre de 2022, el año pasado,
16% de las empresas encuestadas indicaron que ya se habían beneficiado de las tendencias del nearshoring en los 12 meses anteriores. Por esto, les voy a hablar un poquito de el contexto económico laboral en el que nos encontramos, las habilidades para el trabajo, qué son, por qué son importantes, y el futuro del trabajo y los efectos de la disrupción tecnológica. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como país y cómo estamos como Norteamérica y cómo estamos en la parte global? Después de la pandemia, se observó que las economías en Latinoamérica mostraron cierta resiliencia. No del todo positiva, pero aún así con tendencia creciente en el mediano plazo. Producto Interno Bruto recuperándose, tasa de desocupación nacional mejorando. Esto dentro de un panorama complicado, un panorama en el que la inflación global sabemos cómo se está comportando, está creciendo, perspectivas de crecimiento no del todo alentadores, más con los datos que tuvimos ayer en el que no es del todo positivo, en un contexto financiero complicado en el que se están cuestionando resultados, en una política monetaria que tampoco se puede definir en el mediano plazo. No se sabe si las tasas van a dejar de crecer el próximo mes o si lo van a dejar de hacer el próximo año. Con tratados internacionales que, aunque están definidos, ha habido controversias y en el que estas controversias pueden llevarnos a un panorama mejor o un panorama de cuidado. Aún así, México tiene ventajas. México, Estados Unidos, Canadá, tenemos ventajas. ¿Cuáles son nuestras ventajas? Como México, la diversidad regional, la apertura comercial. México tiene un territorio de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados y 9,000 kilómetros de litorales. México comparte fronteras con Estados Unidos de América al norte y con Guatemala y Belice al sur. La actividad industrial post-pandemia fue resiliente, se adaptó, con complicaciones en los ciclos, pero aún así con una tendencia no marcada al alza, pero al alza. Las exportaciones manufactureras siguen creciendo. Los sectores estratégicos fuertes, que son el aeroespacial, automovilístico, de energía y electrónica, siguen manteniéndose fuertes. La educación superior, 26% de los jóvenes en México obtendrán algún título en su vida, de acuerdo a la OCDE en 2019. Las empresas necesitan mejorar sus cadenas de suministro. Esto lo han dicho muchas revistas a nivel internacional, se dice en la mayoría de las presentaciones en las que se habla de crecimiento económico. Las empresas necesitan mejorar sus cadenas de suministro. ¿Y qué están usando como estrategia? Nearshoring and friendshoring. Las empresas mueven sus cadenas de suministro más cerca de sus bases de operaciones. Sabiendo que las empresas necesitan hacer esto, podemos preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en América del Norte? ¿Qué está pasando en nuestra población? Una manera de ilustrarlo es a través de las campanas demográficas. No nos preocupemos tanto por cómo y cuánto, sino en las formas. México, Estados Unidos y Canadá tienen campanas demográficas totalmente diferentes, pero en los tres, las personas jóvenes son menos que las mayores. Y el número de nacimientos ha sido menor en los tres países que las personas que son de mayor edad. En México, los habitantes son predominantemente jóvenes. 27% de la población es menor de 15 años de edad y solo 7% es mayor de 65. La edad promedio es de 27 años, pero se prevé que en 2050 la edad promedio va a ser de 41 años. Esto es muy importante en el ámbito de quiénes van a estar trabajando el día de mañana y qué van a necesitar para trabajar en el mercado laboral que va a presentarse el día de mañana. Para esto, empiezo con ¿qué son las habilidades globales para el trabajo? Cuando hablamos de habilidades, pensamos, ok, tengo habilidades para el deporte, tengo habilidades para hablar, pero en las habilidades globales para el trabajo se han hecho estudios en los que se definen
¿qué se necesita para hacer una actividad? ¿Qué se necesita para hacer una tarea? Y estas tareas son las que el empresario o la empresa o la organización es lo que está buscando. En el último estudio del Foro Económico Mundial, en este 2023, se les preguntó a las empresas, ¿cuáles son las barreras para la transformación digital que has tenido? ¿Cuáles crees que van a ser las barreras de 2023 y cuáles crees que van a ser las barreras en 2027? Las más importantes fueron estas dos. Las brechas entre las habilidades que se necesitan y el mercado laboral y la falta de habilidad para atraer talento. Esto nos dice, no solo es que las personas no tenemos las habilidades suficientes para hacer las tareas en el tiempo que se necesita, con la productividad adecuada, sino que también las empresas están teniendo problemas para atraer al personal. Otra cuestión importante sobre las habilidades globales para el trabajo son los factores determinantes de la ubicación de los empleos. De acuerdo al sector, es el factor determinante. Sector primario, disponibilidad de talento. Tenemos a la gente, ahí es donde nos vamos a poner. Sector secundario, no. Tenemos a la gente, pero ocupamos la calidad de la cadena de suministro, ocupamos costos laborales y costos de producción competitivos. En el terciario, además de todas las anteriores, es la facilidad para importar talento y la concentración geográfica. Esto es muy importante porque nos mantiene otra vez en la punta de las ventajas. Tenemos las ventajas, ¿por qué? Por los tratados comerciales que tenemos entre Estados Unidos, México y Canadá. No me voy a entrar tanto en las habilidades, pero voy a mencionar que en la manera que yo las estudio son habilidades técnicas. Me baso en la taxonomía ONET. Esta es la taxonomía que usa la OCDE y que están usando la mayoría de los países para definir sus habilidades y para darle soporte a las habilidades técnicas y soft skills. No solo ser bueno en la computadora o ser bueno programando, sino ser bueno comunicando lo que estás haciendo y tener paciencia, por ejemplo. Hablando de habilidades para el trabajo, ¿qué habilidades tenemos? Canadá, Estados Unidos y México tienen un alto nivel de educación terciaria. La gente está capacitada, pero hay un desajuste de cualificaciones. Mientras Canadá y Estados Unidos tienen un desajuste medio de 38 y 32%, México tiene un desajuste de 50%. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que en México las personas están trabajando en lugares donde no se ocupa el título que tienen. Por ejemplo, doctores trabajando en un lugar donde no se necesita doctorado, licenciados están trabajando donde no se necesita licenciatura o mucha informalidad laboral. Lo que nos lleva al futuro del trabajo y los efectos de la disrupción tecnológica. No solo estamos viendo cambios en el futuro del trabajo, en el hecho de que ahora podemos trabajar desde casa, podemos trabajar desde cualquier computadora, podemos trabajar en línea, podemos trabajar en equipos internacionales con los recursos necesarios, sino que además estamos hablando de que tenemos impactos por otros lados. Tenemos nuevas tecnologías, tenemos automatización, tenemos herramientas de colaboración en línea, inteligencia artificial, no solo para ChatGPT, les presento en la última lámina muchísimos casos de inteligencia artificial que son muy efectivos, y fabricación aditiva. Es muy importante considerar upskill o reskill. Necesitamos nuevas habilidades y necesitamos capacitarnos en esas nuevas habilidades. Core skills se refiere a cuáles son las habilidades más importantes en México, Estados Unidos y Canadá. Aquí hablamos de habilidades cognitivas, habilidades de compromiso, manejo de proyectos, habilidades físicas, habilidades tecnológicas, ética, automanejo y autocontrol, que significa que puedas trabajar sin supervisión,
que esa es la tendencia en el mundo, que tú puedes hacer tus tareas porque tú sabes que tienes que hacerlo, no porque alguien te está diciendo en los tiempos que tú te adecuas. Y, por supuesto, el trabajo en equipo. Las posiciones que se están abriendo y que son la tendencia igual en Estados Unidos, México y Canadá, son especialistas en inteligencia artificial y machine learning, especialistas en big data, desarrolladores de aplicaciones, y esto se refiere desde aplicaciones web hasta aplicaciones de celular, analistas business intelligence, que es todo con relación a cómo podemos mejorar procesos y mejorar decisiones a través de los datos. Les dejo la gráfica con el link para que ustedes puedan meter al estudio y puedan revisar todas las habilidades. Es una lista de 25 en las que se mencionan las habilidades para cada uno de los países, pero las más importantes y son las habilidades del futuro inmediato, son casi que las tenemos que tener de ya para poder posicionarnos y para que nuestras habilidades sean suficientemente válidas para el nearshoring. Es pensamiento analítico, pensamiento crítico, pensamiento creativo, perdón, resiliencia, flexibilidad y agilidad, motivación, curiosidad, tecnología y programación. Tecnología y programación se han convertido en las nuevas matemáticas. Todos tenemos que saber al menos las operaciones fundamentales. Atención al detalle, empatía y saber escuchar, liderazgo e influencia social. Por último, les voy a presentar algunos de los ejemplos de inteligencia artificial, cuáles son las tendencias tecnológicas y los ejemplos de aplicaciones que ya están operando y que ya son parte en México. Conozco a varios empresarios que las están llevando a cabo y que son fundamentales en el nearshoring. En mercadotecnia, usando inteligencia artificial, en mercadotecnia la tecnología predictiva es una de las más importantes. En la banca, el soporte técnico, detección de anomalías, fraudes a tarjetas de crédito, etc. En finanzas, la ayuda a tomar mejores decisiones en las operaciones de trading, no las que se mencionan, las básicas en Internet. No, los bancos tienen inteligencia artificial con muchos mejores algoritmos que les están ayudando y que están reduciendo su personal a lo largo del mundo. En agricultura, este ejemplo me llamó mucho la atención porque hace 5 años que llegué a Canadá, me tocó ver uno de los drones que estaban sobrevolando y un compañero colombiano, es un físico colombiano, me estaba explicando la tecnología que él usa para hacer las mediciones de los campos y cómo el dron los estaba ayudando no solo a medir el campo, sino a medir el calor, a medir qué tan buena era la planta o qué tan mala era la planta. En este ejemplo, además, es el Precision Spraying. El robot ayuda desde plantar la semilla hasta ponerle el spray necesario y usa técnicas de computer vision para la detección de qué está pasando con las plagas o con la calidad de la planta. En medicina, muchas aplicaciones que nos ayudan a encontrar enfermedades cardíacas, enfermedades en general. En medicina también, la nueva que estaba viendo ayer, que ya están trabajando, es médicos haciendo cirugías con realidad virtual, usando sus manos para operar desde países avanzados a países de difícil acceso. Videojuegos están al tope en inteligencia artificial, hay muchísimos ejemplos. Vehículos autónomos que entre sí y todas las complejidades que han tenido, el sistema ha ido mejorando y ha ido mejorando la inteligencia artificial desde los radares, cámaras, GPS, datos en la nube y todo alrededor. Chatbots que han sido la parte de la conversación en los últimos meses por ChatGPT y por todas las fallas que se ha tenido, pero que es un boom. ¿Por qué? Porque se está analizando y se está tomando en cuenta más el estudio de los algoritmos de inteligencia artificial, se está democratizando, porque eso es muy importante. Todos tenemos que saber la tecnología que está detrás
y tenemos que aprender qué está pasando ahí con los chatbots, que son desde Siri, Cortana, Amazon, Google, DoubleX, ChatGPT, ChatSonic, etc. Por último, y el más importante y el que más va a pegar y está pegando en nearshoring en México y en Estados Unidos, es la automatización robótica de procesos. Antes se pudiera ocupar 1,000 personas para un call center. Ahora, el Robotic Process Automation puede ayudar a consolidar toda la información sobre un cliente en una pantalla, en tiempos mínimos. El tiempo de desarrollo es el tiempo largo, pero después, cuando está operando, es muy sencillo y muy rápida. Migración de datos, procesamiento de datos y de formas. Recuerdo alguna vez en mi experiencia en México que estaba en una oficina y estaban usando un equipo como de 20, 30 personas para pasar PDFs de datos de Hacienda a la computadora. Ahora con el Robotic Process Automation, pagando una suma mínima, puedes tener todo eso en cuestión de minutos, sin errores humanos o errores de dedo. Administración de pólizas de seguros en atención médica de seguros se utilizan para ingresar y procesar reclamos. También esto está pegando en los 3 países. Y bueno, con esto termino mi presentación. Solo concluir que hablar de habilidades es hablar de cerrar brecha entre habilidades y trabajo. Y el nearshoring es muy importante en esta tarea. Muchas gracias. Maestra Carla. Sí. Bueno, pasamos a una ronda de preguntas. Si alguien tiene